Del Evangelio según San Mateo. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó: estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Jesús. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi familia? Ya hemos predicado sobre este Evangelio en otras oportunidades. Y ya hemos dicho que aquí no hay ningún desaire a la Virgen María, sino aprovechando la oportunidad, Jesús amplía la enseñanza. ¿A quienes él considera familia? Sus hermanos y su madre. A sus discípulos. La familia de Jesús son sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos? Los que hacen la voluntad del Padre. Hoy podríamos preguntarnos si Jesús tiene familia. La tiene. ¿Y cuánta familia tiene? ¿Cuánta le queda? Si tiene muchos o pocos discípulos que quieran hacer la voluntad del Padre. Hoy podríamos preguntarnos sobre la calidad del seguimiento a Jesucristo en la iglesia. Creo que la realidad nos permite y nos surge hacernos esta pregunta. Como ha pasado siempre, seguirá pasando. La iglesia peregrina es una realidad dinámica, con miembros penitentes en camino de conversión, en búsqueda de santidad, pero todavía no purificados del todo. Y hoy se nota mucho que en la iglesia que peregrina, demasiados cristianos que se dicen católicos, no les interesa más que su propia voluntad. No la voluntad de Dios, no el proyecto de Dios, sino su querer, su pensamiento, su capricho, saciar su necesidad, sus impulsos, sus motivaciones, su propia agenda, por así decirlo. Señal de eso es, por ejemplo, la escasísima práctica de la dirección o acompañamiento espiritual, centrado justamente en buscar, en discernir la voluntad de Dios. Pero también la casi extinción, habría que declararlo en peligro de extinción, del sacramento de la confesión. Y entonces, si ya no hay conciencia de pecado, si ya no hay necesidad de conversión,
Si de alguna forma la salvación se hace automática o es inevitable salvarse sí o sí, si ya no interesa la vida eterna, la gloria y todo se queda en lo temporal, claro, el proyecto de Dios, el reino de Dios, la voluntad del Señor, es algo que no es registrado, hacia lo cual no tenemos sensibilidad. Después existen esa clase de cristianos católicos, porque estamos hablando de la iglesia católica primariamente, esa clase de cristianos católicos que en nombre de Dios o en nombre de la iglesia se buscan a sí mismos en una excesiva acomodación al mundo, a las agendas de este mundo. Más bien buscan prestigio, conveniencia, oportunidad, negociaciones, permanecer vigentes, populares, con fama, exhibidos, con cierta cuota de poder garantizada, con cierto liderazgo reconocido. Es como la otra iglesia, la iglesia paralela y falsa, claro. Una iglesia pensada solamente con criterios humanos, donde prima la voluntad de los hombres, la voluntad del mundo, la voluntad de la cultura, el espíritu de una época, a la voluntad de Dios. Y si no prima, está impulsada en negociación. Obviamente hay quienes son arrastrados fuera de la iglesia por la tentación, por el pecado y también apostatan, abandonan la fe, la niegan una vez recibida y comenzado a vivirla, se vuelven atrás. Y son innumerables en estos días, lamentablemente. Pero también, claro, reconocemos con alegría, con gozo, que hay cristianos fieles, discípulos de pura cepa, que buscan la voluntad de Dios, que quieren hacer su proyecto, su plan, guardar sus mandatos, vivir según su palabra. Cristianos que viven según la revelación de Dios, la tradición, la Sagrada Escritura, en el seguimiento perseverante de Jesucristo, permaneciendo en Él. Buenos hijos de la Madre Iglesia que cultivan la fe, la continuidad de la fe apostólica, en el ejemplo y la compañía amistosa de los santos, que no han degradado su vida, que siguen luchando y combatiendo contra la tentación, que hacen de la fidelidad a Jesucristo el centro de su vida. Bueno, aquí queda la pregunta. Jesús sigue teniendo familia, sin duda, no está huérfano en la historia de estos tiempos, pero ¿qué calidad tienen los que se dicen que son la familia de Jesús? ¿Qué calidad tienen los discípulos en la iglesia hoy? Y los que realmente dan la talla, por así decirlo. Son muchos, son pocos. Es el mismo número de siempre, la misma proporción de siempre.
Estamos en tiempos críticos. Bueno, yo me hago estas preguntas, evidentemente tengo mis respuestas personales. Invitarte simplemente a ser de la familia de Jesús. Un discípulo de Jesús, dice el Señor mismo, se reconoce en este rasgo. Quiere hacer la voluntad del Padre. Quiere vivir según el proyecto, el plan, el orden, la economía de salvación que brota del Padre, para la alianza, para la comunión. Si haces la voluntad del Padre, sos familia de Jesús. Solo si haces la voluntad del Padre, eres familia de Jesús. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.